Buenas, el día de hoy un tema muy interesante que para todo cajero tenemos que tener en cuenta, que es la atención al cliente. Esa atención al cliente es lo que va a determinar cuánto tiempo de repente yo esté dentro de mi ámbito de trabajo, porque el contacto con el público es casi 100% del tiempo que estoy dentro de la empresa. Entonces conocer algunos pequeños aspectos sobre esa atención al público siempre es muy importante. Entonces en el día de hoy vamos a estar conversando sobre ese tema bastante interesante. Recordar que el público o el cliente, como queramos llamarlo, es la persona más importante dentro de la empresa, porque muchas veces ni lo que diga el jefe vale tanto como lo que dice el cliente. Para la atención al público, así como dije, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es la apariencia personal. Es muy importante cómo nosotros vamos a presentarnos en la empresa, pero es mucho más importante cómo el cliente me ve a mí, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo me he visto. En el caso de las mujeres, el maquillaje, el pelo. Los varones, siempre cuidar todos los detalles en cuanto a la vestimenta. Si es que voy a usar camisa, que la camisa no esté remangada. Son pequeños detalles que nuestro público, nuestro cliente está observando. Y si tenemos clientes exigentes, entonces hay que ponerse a la altura del cliente. Entonces la apariencia personal siempre es muy importante y un aspecto a tener en cuenta en todo momento, tanto dentro como fuera de la empresa. Recordemos que tenemos los clientes por todos los lugares que nosotros nos estemos desarrollando. El otro punto a tener en cuenta es el trato personalizado. Cuando un cliente se acerca a mi caja, es muy importante, si no le identifico, si es una empresa donde afluyen todos los días personas diferentes, entonces por lo menos la mirada, ¿sí? El saludo de buenos días, buenas tardes, eso ya es un trato personalizado. Que yo esté mirando a mi caja y le esté hablando a mi cliente no es un trato personalizado. Entonces siempre mirarla a la persona con la que yo voy a trabajar en ese momento, porque el cliente que viene es el personal a que yo tengo que atender. Entonces ese trato personalizado, saludar, siempre mirarle a la persona, no estar mirando a la caja o de repente a la forma de pago que va a realizar esa persona. Entonces tener muy en cuenta ese trato, ¿sí? La mirada ya es un trato. Si conocemos el nombre o el apellido, entonces sería bueno, buenas tardes, señora o señor fulano. Siempre cuidar esos aspectos. Escuchar cuando me está hablando el cliente es otro aspecto muy importante. Hay veces que los clientes nos están comentando alguna cosa y yo sé que es muy importante cuidar nuestra caja, pero también tenemos que cuidar al cliente. Entonces escuchar qué es lo que me está diciendo mi cliente, y si es que tengo alguna respuesta, darlo de forma inmediata, lo más acertado posible. Y si es que no tengo una respuesta, entonces acudir a las personas, pero siempre tratar de escuchar y de encaminar escuchar la pregunta y encaminar la respuesta. Otro punto también a tener en cuenta es que cuando el cliente termina la transacción, tenemos que despedirnos, ¿sí? La despedida, que tenga un buen día, una buena tarde. Hay personas que me dicen que no pueden realizar eso porque tienen mucho trabajo. Nunca el trabajo tiene que ser un impedimento para que yo pueda saludarle a la persona o, en este caso, despedirme de ella. Siempre cuidar esos aspectos. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio. El cliente es el que siempre tiene la razón y hay que cuidar a ese cliente, porque el cliente es el que indirectamente me está pagando el sueldo en muchos casos.